Hoy vamos a hacer esta entrevista. Tenemos con nosotros a Isaac Fernández Atencia, portavoz de Nueva Melilla, este nuevo partido. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme, Ana. Bueno, Isaac, no eres desconocido, sobre todo para la prensa. Ya has estado en varios medios de comunicación, has hecho declaraciones sobre varias cosas. Estuvimos contigo mucho en contacto durante la época en la que vivimos ciertas tensiones políticas en Melilla, con detención de algunos consejeros, viceconsejeros, diputados de Coalición por Melilla. Y ahora nace este nuevo partido, Nueva Melilla. Coméntanos un poco por qué nace. A ver, Nueva Melilla es un partido en formación. O sea, es un partido que estamos todavía en proceso burocrático de terminar los estatutos, de terminar la inscripción. Ya hemos registrado nuestro nombre, nuestro logo. La génesis de Nueva Melilla viene de Nueva Coalición. ¿Qué es Nueva Coalición? En su día tuvimos a Mohamed Bouziane hablando de ello en informativo, pero para quien no tuvo la ocasión de verlo, ¿qué es Nueva Coalición? Retomamos un poco, porque hay que hacer un poco de historia para llegar al momento actual. Nueva Coalición lo formaban, digo lo formaban porque yo no formaba parte en ese momento, de un grupo de militantes de Coalición por Melilla disconforme con la manera de llevar el partido. Ellos empezaron hace alrededor de un año a pedir una serie de reformas y una serie de cambios importantes que no han sido atendidos de ninguna manera. Bueno, o sea, ya sabemos que los partidos políticos en Melilla tienden al personalismo, tienden incluso al autoritarismo en algunos casos, entre ellos el CPM, aunque no solo, y les llevó a seguir insistiendo, a hacer público sus reivindicaciones. Eso molestó muchísimo en Coalición por Melilla. Pues llegaron incluso al despido de Mohamed Bouziane como asesor jurídico de la formación, aunque en principio no es un cargo político como tal, ¿no? Pero bueno, hubo ciertas represalias. Hubo abandono de la ejecutiva de Coalición por Melilla y el partido seguía en esa tesitura. Así que Nueva Coalición empezó a hacer política por sí mismo y empezó a reivindicar, luego hablaremos de todo lo que reivindica ese partido y lo que reivindica ahora Nueva Melilla, y a adquirir fuerza y naturaleza propia. Esa naturaleza propia ha fomentado y ha propiciado que personas que no pertenecíamos a CPM nos hayamos acercado a Nueva Coalición, y entonces ya no tenía sentido ni mantener el nombre ni mantener la entidad. Porque claro, ahora ya en Nueva Melilla, aunque hay un núcleo que proviene de ese movimiento, otras muchas personas, hay un núcleo de más de 100 personas que está formando la estructura del nuevo partido, hay un porcentaje alto que ya no provenimos de Coalición por Melilla. Y así nace ni de Coalición por Melilla, ni por tanto de Nueva Coalición. Y por eso nace el nuevo partido de Nueva Melilla, que está, como te digo, en formación. Ahí tenemos el logo de vuestro partido, que ya tenéis registrado, como decías. Decías que este partido viene del movimiento Nueva Coalición. En su día tuve la ocasión, estando en informativos, de entrevistarme con Mohamed Bouziane. Hablé con él y él me juraba y me perjuraba que en ningún momento esto quería acabar en formar un nuevo partido político, e incluso él al saltar a la política. Pero antes de continuar con la entrevista, me gustaría que mis compis me pusieran el vídeo que me mandaste ayer, un vídeo un poco de presentación de cómo surge este partido y de dónde venimos, un poco para conocer Nueva Melilla. Así que vamos a ver ese vídeo de Mohamed Bouziane y ahora seguimos comentando aquí. Buenas, hace unos días se anunció la creación de Nueva Melilla y muchos preguntáis lógicamente qué es Nueva Melilla, qué viene a aportar al panorama político local. En primer lugar, deciros que Nueva Melilla no es una formación política al uso y no pretende y no va a ser un partido político como el resto de formaciones locales, no, y no lo es por una razón muy sencilla. Desde Nueva Melilla pretendemos, y lo vamos a hacer, cuestionar, denunciar e intentar superar y sustituir el actual status quo, ese sistema que consideramos perverso porque ha condenado durante varias décadas y que sigue condenando a gran parte de la población a la precariedad. Un sistema que ha frustrado, por desgracia, las lógicas y humanas expectativas y proyectos de vida de muchos melillenses, de miles de melillenses, de generaciones de melillenses, que hoy aún no ven más alternativa, por desgracia, que la de emigrar o quedar atrapados en la red de marginalidad. Porque digámoslo claramente, esos paupérrimos indicadores sociales, la precariedad y la exclusión, golpea casi exclusivamente, por no decir exclusivamente, a los melillenses musulmanes o imazighi. ¿Por qué? Porque el paro, la pobreza, el fracaso escolar, la precariedad, en definitiva, no hay tanto consecuencias de circunstancias económicas y sociales, que lo son también, sino fundamentalmente consecuencias de una histórica discriminación racial y étnica que nos ha llevado a un panorama un tanto diabólico porque asistimos a dos ciudades, a una ciudad amputada
étnicamente. Una ciudad o una parte de la ciudad que vive en la opulencia y en la excelencia y otra que vive en la precariedad. Y así no hay convivencia, y así no hay futuro, y así no hay paz y no hay estabilidad. Y nadie ha tratado de superar esta situación. Por eso aparece, por eso surge Nueva Melilla, para cubrir ese espacio, para atender esa necesidad y para superar, insistimos, ese status quo absolutamente inhumano y antidemocrático. Porque la convivencia no puede ser un mero eslogan, no puede ser un mero anuncio publicitario. La convivencia exige previamente, en primer lugar, que asumamos nuestra realidad, porque, insisto, no por un elemental sentido de la justicia nada más, sino porque solamente así se puede garantizar la paz y la estabilidad social. Y la convivencia exige el respeto a la dignidad y a la memoria de todos, y que cesen de una vez por todas los insultos que diariamente sufre parte de la población a través de panfletos coloniales que van pululando por nuestra ciudad. Y sobre todo, que se distribuya la prosperidad de una manera equitativa, garantizando de una manera real y efectiva la igualdad de oportunidades. Así es como se construye el futuro, así es como se construye la convivencia. Gracias. Bueno, pues ahí teníamos ese vídeo de Mohamed Bouziane hablando un poquito de Nueva Melilla. Decía que yo había tenido ocasión de haberlo entrevistado cuando surgió ese movimiento dentro de Coalición por Melilla, Nueva Coalición, y él me juraba y me perjuraba que en ningún momento el objetivo que quería era que todo eso se tradujera o en un movimiento interno dentro de Coalición por Melilla o incluso en crear un nuevo partido, sino que lo que se quería era que se hiciera una reflexión dentro del propio partido y que se intentase pues enmendar la situación en la que, de abandono, entre comillas, en la que se encontraban muchos afiliados que veían pues que estaban a medio gas, que la oposición que se estaba realizando pues a lo mejor era un trabajo más interno, más callado y no tanto de exposición pública, y que la población de Melilla también merecía conocer Coalición por Melilla como principal partido de la oposición. Al final no se ha cumplido lo que decía Mohamed Bouziane, se ha transformado en un movimiento político y él se encuentra dentro de este movimiento político. ¿Qué ha sido lo que ha hecho para que eso que al principio nacía sin esta pretensión, al final sí tenga esta pretensión? Pues sencillamente, Ana, que no se han cumplido los objetivos que se pretendía con ese movimiento interno. Le correspondía más a Mohamed Bouziane, sí, sí, ¿no? Porque, claro, yo no formaba parte de Coalición por Melilla. Pero sí hemos visto que CPM se ha cerrado totalmente a cualquier tipo de reforma, de apertura real de diálogo. Creo que nombraron un portavoz que ya nunca más hemos vuelto a ver en ningún sitio. Y la pretensión es que siga mandando quien siempre mandó. Un partido político que ha estado más de 30 años perseguido por la misma persona, que se niega a cualquier tipo de cambio estructural. Consideramos, sobre todo las personas que veníamos de otros ámbitos, y también los que vienen de CPM, que la marca está totalmente muerta. O sea, Coalición por Melilla es una marca muerta. Y si el partido no te vale como herramienta de transformación social, ya no vale. Entonces, era necesaria una nueva marca, eran necesarias nuevas caras. Iréis viendo estos meses otra mucha gente que se ha incorporado, porque además la construcción del partido la intentamos hacer sin liderazgos, o sea, sin liderazgos claros. Pues todo el mundo nos pregunta, ¿quién preside el partido? ¿Quiénes son? Te pregunté ayer qué cargo te pongo y tú me dijiste portavoz. Claro, y también Bouziane ahora está también actuando como portavoz, porque las decisiones las tomamos en conjunto. Y eso es algo en Melilla muy raro y muy nuevo, porque no solo en Coalición por Melilla, en el inmordismo, en el Partido Popular y en la UPM del que viene el Partido Popular de Melilla, las decisiones también se toman por una persona y son presididas por una persona y no es una estructura democrática de tomar decisiones. Tampoco somos Melilla. O sea, los partidos en Melilla tienden a ser muy personalistas, entonces entendemos esa inquietud de que todo el mundo quiera ponerle una cabeza al partido y no varias, ¿no? Pero nosotros vamos a esforzarnos porque haya varias cabezas del partido y porque hay varias caras y porque nos expresemos cada uno con sus peculiaridades, porque evidentemente, aunque tengamos objetivos políticos comunes, somos personas diferentes y con maneras y con maneras de expresarnos y de actuar diversas como debe ser una formación humana, ¿no? Pues nosotros es una formación prácticamente dictatorial. Si CPM ya no valía para ello, pues les deseamos suerte a lo que quede allí y emprendemos un nuevo camino en el que nos hemos sumado otra mucha gente que ya tampoco se sentía en ningún modo identificada con las siglas que vemos antiguas y caducas. Te quería preguntar, me he apuntado aquí 4 palabras del vídeo de Mohamed Bouziane. Hablaba de la lucha contra la precariedad, la marginalidad, la discriminación que se hace en nuestra ciudad, esos muros por etnia y por fomentar la convivencia.
es una realidad que son 4 palabras que se repiten mucho. Si tú ves cualquier discurso de Coalición por Melilla a lo largo de la historia, aunque estemos hablando de Nueva Melilla, un nuevo partido, comparte muchos discursos con Coalición por Melilla. Al final también bebe mucho de esos valores, ¿no? A ver, que haya valores compartidos con Coalición por Melilla es normal, porque hay una parte del nuevo partido que proviene de ahí, ¿no? Pero Coalición por Melilla en 30 años ha estado 28 en la oposición, más de 20 en el juzgado, y no ha podido traducir esos valores en una realidad, en un verdadero cambio. Entonces Nueva Melilla quiere realizar ese cambio. Claro, es que en Melilla los factores o los principios fundadores fundamentales del partido son el autonomismo, porque Nueva Melilla se va a definir como un partido autonomista, que no localista, porque no son las mismas cosas. O sea, se aboga por ser una comunidad autónoma. Por ser una comunidad autónoma y por integrarnos estructuralmente en el Estado. O sea, consideramos que Melilla ahora mismo es una ciudad de segunda. O sea, no estamos integrados en la estructura territorial del Estado. Queremos una comunidad autónoma donde la sanidad, la educación, el urbanismo, la universidad, todo eso se gestione desde Melilla. Luego lo podemos desarrollar si quieren, ¿no? Otro principio fundamental del partido es la verdadera interculturalidad. Interculturalidad no basada en el folclore. O sea, consideramos, y yo en eso soy muy pesado, ¿no? Porque estamos continuamente viendo manifestaciones folclóricas, que si rezos colectivos, que si organizaciones interreligiosas, que si subvenciones a comunidades, y todo eso en que se traduce en gasto público que luego no tiene ninguna relevancia real. Luego hay unas bolsas de pobreza enormes concentradas en la población aún así, que no solo, pero sí mayoritariamente en esa comunidad. ¿Eso se soluciona haciendo rezos comunitarios o haciendo rupturas del ayuno comunitaria? No, eso es lavar la cara de una realidad que es muy tozuda. Hay un proceso de islamofobia generalizado en España y en Europa, y también en Melilla, que tiene incluso luego, se traduce casi institucionalmente. O sea, en este último año hemos tenido casos de partidos que han propuesto derribar mezquitas. Hemos tenido casos de consejeros queriendo prohibir la llamada oración en alguna mezquita porque molestaba, cuando otras cosas no molestan, entendemos. Hemos tenido, por lo que nos conocimos el año pasado, esas detenciones con esos autos de prisión provisional, con esas motivaciones racistas en los autos, que tan beligerante como abogados fuimos algunos en esa época. Todo eso es un racismo institucional. ¿Eso se soluciona con ruptura del ayuno comunitaria y con gastos y con pagarle dinero a las comunidades? No. Entonces, eso lo tiene que defender algún partido. Y Nueva Melilla los quiere defender. Y los quiere defender sin ningún tipo de complejo. O sea, así lo diremos. Lo que no se traduce en que sea un partido identificable con una confesión religiosa. Quiere decir, tenemos muy claro que no debemos acudir a ningún tipo de culto o actividad religiosa como partido. Porque eso forma parte del foro interno de cada persona. O sea, que defendamos la interculturalidad en el sentido de una igualdad de oportunidades y una no discriminación. De eso, aunque moleste, porque entendemos que estas palabras molestan. La interculturalidad, como te digo, no es gasto público para lavar la cara de nadie. Y por ir a un acto de Semana Santa o a un rezo colectivo, eso no sirve para absolutamente nada más que para romper la laicidad del Estado, en este caso de la ciudad. Entonces no acudiremos como movimiento político a ninguna manifestación religiosa. ¿Y cómo se solucionan esos problemas? Porque claro, al final, si hablamos de lucha contra la pobreza, la marginalidad, la discriminación por etnia, una convivencia real, yo creo que pocas personas puedan estar en contra de ese mensaje. Al final, todos nos sentimos representados en esos valores. Pero ¿de qué forma se llega? ¿Cómo se traduce en una medida? Porque sabemos que vale, rezos comunitarios no es la forma, pero ¿de qué forma sí se puede? Pues te voy a poner un ejemplo. En Melilla hay unos centros socioeducativos, los mal llamados ludotecas. Estos centros socioeducativos son 7, están instalados en los barrios con más necesidades de la ciudad. De hecho, hoy hemos estado hablando con representantes de una de las ludotecas que tienen una situación de precariedad laboral muy mala y que están viendo cómo solventa su situación. Pues estos centros, que están situados en estos barrios, que atienden mayoritariamente a población así, casi al 100%, están realizando una labor con unos medios precarios que lo habéis tratado hoy, totalmente aberrantes. O sea, llevan 4 meses sin cobrar. Creo que incluso la empresa, me decía esta mañana uno de los sindicalistas de estos trabajadores, que ya le amenaza con suspender el servicio en septiembre. Estos niños a lo mejor se quedan sin ese servicio. Servicio que está consiguiendo que en esos barrios esta población esté consiguiendo de un 85 a un 90% de aprobados. Y que si no tuvieran estos servicios irían a otro, irían a la calle. O sea, no tendrían ese apoyo que sus familias no le pueden dar.
Esto, contrástalo con gastarte 400.000 euros en una corrida de toros. Eso es discriminación. Eso es una forma de racismo. Porque le estás quitando recursos a niños que lo necesitan y que pueden avanzar socialmente y que esa comunidad puede progresar para una tarde. Entonces, ¿esto es políticamente incorrecto? Es políticamente incorrecto, pero tienes que saber dónde poner los recursos. Esto es un aspecto, pero que haya consejeros que primen o que quieran prohibir el rezo en una mezquita, pues es un ataque a una comunidad que se produjo este año. Bueno, en su día Daniel Ventura argumentó que había muchas denuncias de vecinos de la zona, sobre todo hablamos de la mezquita central, porque ya se sabe qué mezquita es, que denunciaron y de hecho hay aparatos de medición que los decibelios están por encima del resto de las mezquitas, a las que se le mandó una circular donde, oye, pues la llamada al rezo hay que hacerlo por debajo de estos decibelios. Hay algunas que se han cumplido esa normativa, otras no. Claro, Ana, pero luego se va a Fitur y promueve como atractivo turístico de Melilla la llamada al rezo. Y lo pone en Fitur, claro, como reclamo, claro, dentro de decibelios, pero yo estoy seguro que no se habrá ido medir los decibelios de todas las campanas de la iglesia de Melilla. O sea, y tampoco hay cuestión de entrar en profundidad en ello, pero eso, siempre lo que molesta es eso, y no es lo otro. A mí no me molesta, yo vivo muy cerca de una iglesia, de una sinagoga y de una mezquita, y yo escucho todo y me encanta, porque ese es el atractivo cultural que tiene Melilla. Que Vox se ponga en la puerta de una mezquita que le molesta, la quiera derribar porque dice que la quiere trasladar, pues es un ataque de islamofobia. Y así lo criticamos. Este es un aspecto del partido que vamos a defender. Y lo vamos a defender sin ningún tipo de tapujo. ¿Y la pobreza, por ejemplo? ¿Cuál es una medida que pensáis que pueda ser útil para implantar en una ciudad como Melilla que no esté funcionando en la actualidad o que no se haya caído en ese nicho para intentar, pues, eliminar esa marginalidad, esa precariedad que hay? Pues al final los datos están ahí, los sacamos mensualmente o trimestralmente cuando salen los datos a nivel nacional y se determina que Melilla es una de las ciudades donde hay mayor porcentaje de pobreza y de exclusión social, también en menores. Claro, y además, relacionado con esto, una de las ciudades con el mayor porcentaje de fracaso escolar, que va muy unido. O sea, el tener la competencia en educación y en sanidad cuando seamos comunidad autónoma nos dará la posibilidad de poder mejorar esos servicios de educación y sanidad. Y eso es una manera de paliar pobreza. O sea, educando a estas personas que están en esa exclusión social, podrán tener mejores oportunidades. Melilla es una ciudad complicada y es una ciudad que ha vivido muchos años del comercio transfronterizo. Y eso, bueno, pues ahora mismo no se está produciendo. El gobierno actual, pues en sus propuestas económicas para cambiar la ciudad hablaban de convertir Melilla en ciudad universitaria. Pero claro, Melilla no tiene competencia en universidades, no tiene dependemos al final de una universidad de Granada, que depende de una Junta de Andalucía. Por ejemplo, ahora hemos visto el rechazo a la implantación del grado de inteligencia artificial. Pero es que esto se decide en una comunidad autónoma que no es la nuestra, que nosotros no votamos. Entonces, es algo que es sangrante, ¿no? ¿Cómo va a ser una ciudad universitaria si no tenemos una universidad que se gestione desde aquí? Es muy complicado. ¿Esos universitarios dónde van a vivir? Ahora mismo la residencia de estudiantes pues no está funcionando. No tenemos un sitio donde poder acoger a esos ciudadanos. El tema del turismo. Melilla no tiene transportes para hacer una ciudad turística. Eso es una evidencia. O sea, si para tener una fuente de riqueza tenemos que pagarle al turista mediante bonos para que venga, no es una solución. La solución pasa por tener esas competencias que nos permita poder solucionar los problemas educativos, poder trabajar en tener una frontera fluida con Marruecos. O sea, Melilla necesita esa frontera. Entendemos que esto es algo que va de las competencias de la ciudad, pero que como fuerza autonómica, y si alguna vez tenemos la posibilidad de poder presionar en el Congreso, si queremos que haya una relación de frontera fluida, porque esa relación beneficia a la ciudad, pero beneficia incluso desde el punto de vista turístico. O sea, será más fácil que el turismo venga de una provincia vecina de Marruecos a que venga en unos aviones súper caros y con mucha dificultad de acceso a la ciudad y de alojamiento, ¿no? Eso es algo que habrá que trabajarlo a largo plazo. De hecho, bueno, hablando sobre este último asunto, mi compi, el montador que hay ahora mismo, Wahid, esta mañana me comentaba que él, que utiliza muchísimo la frontera para ir y venir durante los fines de semana, había podido observar cómo personas que vienen
a través de la OPE hacia Marruecos, los fines de semana deciden pasarlo en Melilla porque quieren una alternativa, ¿no? Ya han estado, pues, a lo mejor durante 2 semanas pues, visitando a sus familiares en Nador, Lucema, y el fin de semana quieren cambiar un poco de aire y se vienen a Melilla. Para eso haría falta tener esa frontera fluida. Claro, pero es que eso la hemos tenido. La hemos tenido, tanto en Melilla como yo recuerdo en Ceuta, que en esa época había una promoción del turismo marroquí hacia Ceuta. Incluso yo veía incluso traductores en la frontera del Tarajal, que cuando veía un coche para visitar Ceuta le daban folletos sobre qué podían visitar en Ceuta, dónde podían dormir, qué podían hacer. Y eso en Melilla se podría trabajar si la frontera funcionase, porque claro, ¿qué turista marroquí iba a estar 8 horas para entrar en Melilla, ¿no? Lo de la OPE, es curioso porque este año ha bajado mucho la OPE en Melilla, o eso parece, ¿no? Que se está quejando, incluso el gobierno se queja de que la OPE ha bajado cuando tantos años han denostado que la OPE pase por Melilla, ¿no? Pues la OPE también dejaba algo de riqueza en la ciudad. Podía ser molesto porque luego impidía que esa frontera funcionase bien, pero el problema estaba en la frontera, no en la OPE en sí misma, ¿no? Sí, pero la frontera tampoco ha funcionado bien durante todo el año aquí. No, ni sin OPE, ni con OPE. OPE. Claro, por eso te decía que el problema de la frontera no es la OPE, el problema es estructural sobre este paso. Isaac, querría hacerte una pregunta, permíteme que la voy a hacer un poco larga porque no quiero que se malinterprete nada de lo que quiero decir, entonces quiero explicarme bien. Siempre intento que sea muy breve porque al final en una entrevista lo que importa es lo que diga el entrevistado y no la entrevistadora en este caso, pero quiero que se me entienda bien. Obviamente, todo el mundo, a nadie se le escapa lo que ocurrió en Coalición por Melilla. Perdóname que vuelva a sacar el tema de Coalición por Melilla, pero es que al final es algo que va a surgir en la mente de muchísimas personas, muchísimos televidentes que ahora mismo estén viendo esta entrevista, y al final mi labor es intentar aclarar las dudas de todas las personas que estén viéndonos en casa. A nadie se le escapa la situación que ocurrió hace 2 años, más o menos, en Coalición por Melilla, con esas detenciones de diputados, consejeros, viceconsejeros, una situación que todo el mundo lo vio, dejó al partido en shock, básicamente. Ha sido, yo a lo mejor, como soy más joven, pero yo creo que podríamos decir que es el peor momento del partido desde que nació. Durante todo este tiempo, pues hemos visto que su labor en la oposición, y ellos lo han reconocido, ha sido más callada por una recomendación legal, porque habían dicho que pues permanecieran en silencio, que no salieran mucho públicamente hablando, y que alegan que sí han mantenido esa labor de oposición, pero quizás no ha sido así de cara a la población, sino a nivel interno, a nivel pues, asamblea, a nivel grupo parlamentario. Este movimiento surge a raíz de Nueva Coalición, ese movimiento que pedía pues, esa reformulación de Coalición por Melilla, de volver a empezar un poco desde cero, de mirar los estatutos, de mirar el mensaje que se quiere dar a la población, de si hay que cambiar, hacer un nuevo congreso para poder refundarse como partido. Y habrá seguro que mucha gente, habrá una parte de los votantes de Coalición por Melilla y de la población en general que dirá, pues esto surge a cubrir la carencia que ha tenido Coalición por Melilla ante el reclamo de muchos de sus afiliados, pero habrá también quien piense que es hacer un poco leña del árbol caído, es decir, aprovechar el peor momento de Coalición por Melilla como para intentar apelar a sus votantes. A esas personas que piensan que es hacer leña del árbol caído, ¿cómo le podemos explicar que Nueva Coalición, Nueva Melilla, que surge ese movimiento de Nueva Coalición, no surge con la pretensión de hacerle daño a Coalición por Melilla o de intentar robar su discurso, robar sus votantes? La pregunta es muy buena, ¿no? Claro, es que hacerle daño a Coalición por Melilla ahora mismo es muy difícil, porque ya está muerta. O sea, Coalición por Melilla, yo entiendo que su presidente diga que no han hecho oposición porque su abogado así lo decía. Pues entonces, y me parece lícito, me parece lógico, porque sufrieron unas detenciones y unas prisiones provisionales que yo considero muy injustas, y así me manifesté en su época, sobre todo la medida de prisión provisional, que fueron aberrantes, y más con cómo se motivó esas medidas en los autos, y me mantengo en ello, ¿no? Pero claro, si tienes que estar defendiéndote judicialmente y tus abogados te dicen que no hagas política, pues tendrás que dejar la política al menos momentáneamente. Si Coalición por Melilla, por órdenes judiciales, por órdenes legales de sus defensas, no pueden ejercer la labor de la oposición, tendrá que apartarse. Si no han querido apartarse y quieren seguir con el partido inerte, pues es normal que haya otras formaciones que sí hagan política. Es algo totalmente lógico. Los partidos son herramientas. O sea, un partido político no es una religión.
Es una herramienta que se utiliza para algo, para cambiar la sociedad, a ser posible. Consideramos que Coalición por Melilla no está capacitada para cambiar nada con esa dirigencia. Esa dirigencia ha decidido no apartarse, sigue con esas actitudes de nombrar portavoces sin hablar con nadie, de tener una... A mí me decían que en el último comité del partido el 30% era familia del presidente. O sea, difícilmente se podrán tomar decisiones así, y quien entra o sale de la ejecutiva lo decide el presidente, que muy bien, ya es otra formación, ellos decidirán cómo llevan su formación, pero no es necesario hacerle daño a un partido que decide voluntariamente dejar de hacer política. Entonces, en ese caso, para vosotros no era posible hacerle daño porque ya poca salida habría para Coalición por Melilla de cara... Bueno, estamos ahora mismo en un momento en el que nos encontramos en el ecuador de la legislatura. Hace 2 años fueron esas elecciones. Coalición por Melilla perdió, en este caso, pues su puesto para poder formar gobierno. Formó gobierno, en este caso, Partido Popular, porque ganó por mayoría absoluta. Y nos encontramos a 2 años vista, justo en el Ecuador, para que se vuelvan a producir, si no hay un adelanto, que de momento no se prevé que vaya a haber, en la próxima legislatura se abran esas elecciones y Nueva Melilla se postula como un partido que viene pues a ocupar un nicho y a agrandarlo, claro, para más personas. No solo a ocupar un nicho, o sea, hay una parte que viene de ahí, pero hay otros que no venimos de ahí. Entonces queremos ensanchar con todos los principios programáticos que te he adelantado. Estamos en formación, o sea, ya te he dado... Ahora mismo. Claro, ahora mismo es un partido que se está formando, ¿no? Y estamos en una tormenta de ideas que todos estamos aportando para constituirlo. CPM, bueno, pues tú me dirás, es un partido que decide no hacer política por consejo legal, que tiene su grupo parlamentario roto, que es algo del público conocimiento, que hay discrepancias muy graves dentro de su grupo parlamentario. Pues ellos verán cómo afrontar las elecciones, ya será una decisión que tendrán que tomar ellos. Nosotros ya tenemos un trabajo muy arduo construyendo el nuevo partido. Es un capítulo pasado de la política de Melilla. Y vuestra pretensión supongo que es presentaros a las próximas elecciones para conseguir diputados, bueno, si fuera posible a presidencia, pero en principio para conseguir diputados, ¿no? Evidentemente que sí. ¿Pensáis que es un buen momento, ¿no? Para Pensamos que es un movimiento político necesario en la ciudad y que luego podremos construir y tendremos políticas de alianzas. Te estoy hablando de políticas de alianza, todavía no estamos ni constituidos como partido, ni han llegado las elecciones, faltan casi 2 años. Políticas de alianzas que se vertebren en programas. O sea, en Melilla nunca se ha constituido un gobierno de coalición basado en un programa, sino en repartirse consejerías. O sea, hace 20 años tuvimos varios gobiernos de coalición muy problemáticos, incluso de Arrechán con Imbroda, acordémonos de Enrique Palacio, y también el último gobierno de coalición que tuvimos hace poco, en el que se hicieron algunas cosas bien y otras cosas mal, como en todos los gobiernos, ¿no? Pero no era un gobierno con un programa cohesionado. Había consejerías que llevaba el Partido Socialista y otras que llevaba Coalición por Melilla, pero no había una unificidad de gobierno. Y presidencia, sí. Aparte. Y una presidencia que todavía no sabemos lo que hacía, ¿no? Entonces, cuando hay un gobierno de coalición, tiene que haber un programa. Y en ese programa siempre pondremos encima de la mesa la conversión de la ciudad en comunidad autónoma. Porque nadie lo ha defendido. Ahora Imbroda está hablando de comunidad autónoma. Ha estado 20 y tantos años de presidente de la ciudad. El partido que él creó en los 90 no defendía eso. Y el Partido Popular, cuando ha gobernado con mayoría absoluta aquí y en Madrid, no ha defendido que Melilla sea una comunidad autónoma. ¿Ahora se une al autonomismo? Pues bienvenido sea a todas las formaciones que se unan a este movimiento autonomista, porque creemos que es imposible hacer nada en Melilla si no lo conseguimos. Te hablaba de universidad, te hablaba de educación, de sanidad, de soluciones de pobreza. Todo pasa por poder tener las competencias aquí y no ser un mero ayuntamiento con un nombre bonito. De hecho, dentro de poco se va a abrir el debate, que se va a abrir a los grupos que se encuentran representados en la Asamblea para poder hacer esa transformación del Estatuto de Autonomía de Melilla y solicitar, al menos en la pretensión de la presidencia ahora mismo del Partido Popular, en la consideración de Melilla como autonomía, como comunidad autónoma. ¿Os gustaría Nueva Melilla estar presente en esas mesas? A ver, Nueva Melilla, todo lo que sea para conseguir una comunidad autónoma, ahí estaremos, evidentemente. Si yo te digo a nivel personal, yo no confío mucho en que el presidente de la ciudad cumpla esto, porque ha tenido 20 y tantos años para hacerlo y nunca ha creído en el autonomismo. Ojalá que sea verdad.
Y bueno, ya para terminar, y para ir cerrando esta entrevista, para aquellas personas que nos estén viendo, que se pregunten ahora, bueno, este movimiento surge, hace una semana se recibe pues esa información de que surge Nueva Melilla, poquito a poco pues estamos hablando de este cigoto que poco a poco pues se irá haciendo más grande y irá teniendo más portavoces, tendréis que nombrar una ejecutiva, supongo. ¿En qué momento os encontráis ahora y cuáles van a ser los siguientes pasos? Bueno, los siguientes pasos en septiembre será ya presentar el partido formalmente con su estructura y con su ejecutiva. Y formalizarlo. Sí, formalizarlo y ya actuar como un partido a todos los efectos legalmente. Y de aquí a 2 años, ¿cuál va a ser vuestro proyecto? Sobre todo para que haya melillenses que vean una opción política en Nueva Melilla. De aquí a 2 años haremos una estructura de partido y intentaremos que nuestro mensaje, basado en todo lo que te he explicado en esta entrevista, llegue a toda la ciudad y consigamos tener presencia en la próxima asamblea de la siguiente legislatura, que yo estoy convencido de que sí. Bueno, pues estaremos muy pendientes de toda esa información. Poco a poco iremos conociendo pues esas nuevas personalidades que estarán dentro de Nueva Melilla, también vuestra forma de actuar, opiniones al respecto de cosas que surjan en la actualidad. Estáis muy activos en redes sociales, algo que tampoco es muy común en la política melillense. También es una forma de postularse como una nueva opción, ¿no? También tener las redes sociales como en el centro, ¿no? del espejo público. Sí, las formas, aparte de, como te decía antes, que muchas veces somos políticamente muy incorrectos, queremos ser una nueva formación, entonces la nueva formación tiene nuevas formas de comunicación y es verdad que el canal directo de la formación es algo fundamental para nosotros y lo seguiremos usando y también acudiremos a todos los medios de comunicación que tengáis la amabilidad de darnos cabida. Bueno, pues esperemos conocer más de vosotros, concretar más proyectos, medidas, opciones, para que los melillenses también conozcan esta nueva formación que se postula, bueno, pues ya sabemos, Nueva Melilla, que ha nacido poquito a poco. Isaac Fernández, muchísimas gracias por haber estado hoy en este espacio, que me decías que nunca habías estado en este plató, así que bienvenido y esperemos tenerte a ti, a otros miembros de Nueva Melilla, poquito a poco, pues para ir conociéndoos. Muchísimas gracias, Ana.